Bienvenidos a un nuevo episodio de Midwork Podcast, un espacio donde empresarios, emprendedores y profesionales se encuentran para hablar sobre los retos que enfrentan en la estrategia de crecimiento en un mundo en constante cambio. Mi nombre es Doris Machado y soy la directora del Club de Empresarios Midwork. Hoy nos acompaña Emilio Monfort. Buenos días, Emilio. Buenos días, Doris. ¿Qué tal va eso? Bueno, encantada de tenerte con nosotros. Yo de estar aquí. Un placer hablar de un tema que me apasiona realmente, que es el tema de empresas, por supuesto, y el tema del sector de la construcción, que sabemos que es un mundo apasionante. Es muy interesante, que no es muy diferente de los otros sectores, pero tiene sus características particulares, ¿sabes? La verdad que sí. Además, como en España el sector de la construcción es un sector que manda, ¿no? Hay muchísima gente, Volumen y mucho volumen, y es un tema de muchísimo interés. Muy Dentro de la propia red hay muchísima gente que está interesada en estos temas. Y me parecía muy interesante poder tenerte con nosotros. Pues muchísimas gracias. Porque hablar de construcción es un poco difícil, ¿no? Porque tú que estuviste en el mundo de la consultoría tantísimo tiempo, Sí. ¿cómo entramos en ese mundo, no? Bueno, la construcción, la palabra es muy amplia, ¿no? Entonces, construcción, hay obra civil, hay edificios, hay rehabilitación, hay mantenimiento, hay muchas cosas. Mi experiencia, como sabes, es en la rehabilitación, mantenimiento, retail y cosas unifamiliares y cosas no muy grandes. No hacemos edificios, no hemos hecho nunca 15 pisos ni rascacielos, ¿no? Pero desde el tiempo que llevo en este sector, pues te puedo contar las cosas que yo he visto que son más significativas, ¿no? Pues estupendo. Hay un tema que creo que es interesantísimo tratar, que seguramente dentro de la consultoría ya lo has visto en otro tipo de empresas, pero como has estado tantísimo, ¿cuánto tiempo hace que estás en el sector de la construcción? Ha sido casi 25 años o más. 25 años. ¿Has visto evolucionar este Sí, mundo? sí. Si es que tú crees que ha evolucionado. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Hay un principio, Bueno, cuando empezabas claro, había una forma de trabajar. Claro. ¿Y ahora qué cosas crees tú que están cambiando o que ya han cambiado? Bueno, han cambiado muchas cosas. Al principio las empresas eran pequeñas en el sentido de la mentalidad de las personas. Pequeñas no quiere decir que no facturaran poco, quería decir que había mucha gente, poca organización, poca planificación, poco liderazgo de la persona que gestionaba, en el sentido que ponía su impronta natural en la organización y no pensaba lo que hacía, no había una estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido muchas más cosas, pues los soportes informáticos muy débiles o inexistentes y una única forma de hacer, que era la construcción húmeda, es decir, lo de siempre, el cemento, los ladrillos y ahí para usted de contar, ¿no? Ahora las cosas son diferentes, han evolucionado bastante, la gente piensa las cosas antes de hacerlas, las plantillas de mano de obra no son tan grandes como antes, están más especializados y, por supuesto, sobre el tema de la informática ha evolucionado muchísimo y la planificación, incluso la tecnología ha evolucionado muchísimo, de manera que hoy hay otras formas de construir, las cosas prefabricadas, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado tiende también a aportar o a demandar soluciones mucho más ecológicas, el tema de Passive House, todo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual las cosas pues han cambiado bastante. De cualquier manera, como es una empresa, al final hay 4 o 5 cosas que siempre están ahí y que son las que hay que hacer evolucionar, ¿no? Claro, eso te da la experiencia que tú, como comentaba al principio, el hecho de haber trabajado en consultoría, al final A, B, C, D se da en prácticamente todas las empresas. Este es el tema. Y luego, según el sector, efectivamente, hay algunas particularidades. hay Por eso, particularidades. yo creo que si quieres que hablemos algo de esas cosas generales que afectan y que son muy importantes. ¿Qué problemas? Sí, ¿no? sí. Los problemas, como siempre, desde fuera vienen de dentro y de fuera, ¿no? De dentro, las situaciones, ¿qué problemas? Vamos a hablar de circunstancias, vectores, lo que sea, porque en unos sitios son problemas y en otros sitios no son problemas, en todas partes. Entonces, internamente hay 2 aspectos fundamentales, ¿no? Porque al final en una empresa que se gestionan solo 2 cosas, que son las personas y el dinero.
y no hay más gestión de nada. Lo que pasa es que eso es fácil de decir y luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Ujú. Entonces, desde el punto de vista de las personas y el dinero, los problemas más o menos yo que he visto internos en las empresas son el liderazgo, es decir, la impronta o cómo funciona el CEO, cómo funciona, qué impone a la organización, cómo genera los cambios. El otro tema es las herramientas de gestión, el concepto de gestión que se tiene, la necesidad de planificar, de hacer un seguimiento, en fin, luego haremos un pequeño modelo de cómo las cosas he visto que se han hecho en otros sitios, no digo yo que se haga, sino que he aprendido en otros sitios de cómo se hacen, ¿no? Y por otra parte, pues el tamaño es importante, porque el tamaño ayuda a pensar, a organizarse, dificulta la puesta en práctica de decisiones rápidas, pero en fin, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eso es un tema interno. Y desde fuera, y por decir algunas cosas concretas del tema de la construcción en general, digo en particular hoy, tenemos una mano de obra difícil de conseguir, eso todo el mundo lo sabe, es decir, profesionales preparados, albañiles, pues existen escuelas, pero cuesta, están pillados y cualquier persona que empiece le cuesta conseguir eso. Luego hay un tema importantísimo que es el desarrollo de las tecnologías informáticas, del tema del BIM, el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es un tema que va a afectar muchísimo a cómo evolucione todo y la construcción también. Y luego está el tema de las tendencias constructivas tecnológicas, es decir, los prefabricados, todos estos sistemas que utilizan en otras partes, no tanto creo aquí en Europa y menos en España, que es los soportes mecánicos para hacer tabiques, para hacer el hormigón, para tal, ¿no? En fin, lo que era la construcción en húmedo antes, pues ahora se transforma a otro tipo de forma de hacer las cosas, ¿no? Esas son las dos partes más importantes, creo yo, por una parte internas y por otra parte externas, que afectan en general a las empresas, pero a las empresas de construcción en particular, ¿no? Bueno, hemos tirado sobre la mesa un mundo de temas, ¿no? Sí, Porque realmente es súper interesante. A ver, por un lado tenemos los diferentes sistemas constructivos. Bien, Estamos en esto ahora con el tema de crear el Congreso de Construcción Industrializada, que creemos que es muy interesante. sí, O sea, que estamos hablando de construcciones modulares, sí. industrializado, que eso es una tendencia, como bien dices. Por otro lado, pones el tema de la inteligencia artificial, Bueno, que también va a influenciar muchísimo, seguro. en la Sí. evolución. No sabemos cómo, y seguro que hay gente que lo está utilizando ya, Sí, pero no sé cómo puede influir eso. A mí me vale, cuesta un poquito todavía. claro. Estoy haciendo un curso de inteligencia Muy artificial, bien, a muy ver si bien. me sirve de algo. Qué bueno, Emilio, qué bueno. Eres un Sí, ejemplo realmente. Es increíble gracias. cómo te gusta seguir aprendiendo y Siempre hay que es aprender. impresionante. Bueno, Realmente entonces, es, yo lo sí. que quería decirte es que hay un tema importantísimo que es fundamental en el desarrollo de las empresas, que es el tema del liderazgo de las personas que hacen todas estas cosas, ¿no? En el sector del que yo vengo, que es el sector pequeñito del que yo vengo, las empresas hay muchas, son pequeñas, y sus líderes son gente que les gustaba, tenían ilusión o tenían intención de desarrollar su trabajo, su futuro en este área, y no siempre con la formación necesaria, pues atacaban el tener un negocio, una empresa, en fin, el generar un proyecto que diera para algo, ¿no? Ujú. Entonces ya te digo que el liderazgo lo que pasa es que no se ha a lo mejor entendido o no se ha aprendido o no se ha estudiado. Yo he tenido la suerte de escuchar a otras personas y te voy a decir lo que dicen otras personas de lo que hay que hacer cuando uno es líder o CEO en una empresa, en una Ah, organización, muy ¿no? bien, cuéntanos. Lo que dicen los demás, yo no lo digo. Entonces, lo primero es tener un plan un poco personal, Ujú, o saber qué es lo que tú tienes que hacer en tu organización, ¿no? ujú. Entonces, hay un esquemita muy sencillo con la palabra hacer, muy interesante, que creo que el señor Puig, el de las perfumerías, pues lo ha llevado para adelante o Ujú, lo ha expuesto, que es el siguiente. Mira, lo primero que hay que hacer en esta vida es aprender a hacer cosas. ujú, Una vez aprendido, lo que hay que hacer es hacerlas ujú, para probar si aquello funciona o no. ujú, Lo siguiente que hay que hacer es enseñar a otras personas, a los que tienes alrededor, a hacer las cosas que tú has aprendido. ujú. Lo siguiente es coordinar o dirigir, es decir, hacer. Y lo último es dejar de hacer, irse, Ujú. saber cuándo hay que irse. Esto es otro tema difícil, ¿no? Pero Guau. bueno, Y en bien, el sector de la construcción es es difícil, impresionante, es ¿no? difícil. Pero bueno, Es el que si no estoy yo, las cosas no funcionan, ¿no? este es un tema Ese es un gran tema. fundamental, y a colación de eso viene, en fin, no sé si conoces, hay una frase de otro señor que se llama Peter Drucker, que es un poco antiguo, pero muy válida, ¿no? Que dice Sí. que la costumbre se come a la experiencia, a la estrategia en el desayuno. Quiere decir que las personas
se creen imprescindibles y ponen todo su buena voluntad, pero su visión, no siempre con las luces largas ni amplias, sino su visión a veces un poco limitada en intentar hacer cosas que no son las mejores para la organización o que tienen que cubrir una serie de escalones y que no se acaban de cubrir, ¿no? En ese sentido, pues a la gente le cuesta, la empresa soy yo, el cliente me contrata a mí, si no fuera por mí tal, cuando tengáis un problema decírmelo, es decir, todo ese tipo de cosas, Delegar, pues ¿no? eso es, hacen que a lo mejor la organización no evoluciona de la mejor manera, entonces en lugar de convertirte en un líder para que la empresa crezca, te conviertes no en un tapón, pero algo que no deja que las cosas crezcan lo suficiente, ¿no? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y esto que estás comentando no solamente pasa en la construcción, No, pasa en pasa en muchísimas sí, empresas. Yo creo que el sector de la construcción fue un sector que creció muchísimo en los Mm. 2000, Sí, 90, sí, 2000, sí, fue sí, sí. impresionante la subida que hubo tan rápida y en ese momento hubo muchísima gente que trabajó en construcción y creció muy rápidamente, ¿no? El tema fue que no tenían formación, ¿verdad? No había una formación continua para poder liderar un proyecto, ni siquiera una empresa, porque muchos de ellos no sabían que estaban construyendo una empresa. Hombre, Era un proyecto de ganar más dinero, de tener ese es más el trabajo, problema, ese es el problema. ¿verdad? En los inicios lo que quieres es ganar dinero. Pero claro, ganar dinero no es solo lo que hay que hacer. Hay que conseguir que el proyecto tenga sentido, que en el tiempo permanezca, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que esas cosas pasen es necesario pues que no solamente consigas trabajo, sino que te organices internamente como toca. Ujú, Gestionar tus activos, gestionar las personas, gestionar el dinero, ujú. tener herramientas suficientes, saber emplearlas y necesitar, demandar de las herramientas que hace falta para gestionar pues el control del margen, el control del cash flow, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas Sin etcétera, fundamentales. Emilio, sin etcétera, Ah, porque creo que es fundamental y eso tú lo sabes muy bien. A la hora de llevar a cabo los diferentes proyectos, una de las cosas que damos son presupuestos, ¿no? Y sí que vemos, y lo he visto personalmente, que cuando dan un presupuesto no tienen en cuenta todas las áreas que deberían de tener en cuenta. Y eso evidentemente está directamente relacionado con la falta de información, ya sí. no digamos de formación, sino información. Necesito todo esto para saber si este proyecto Claro. va a ser realmente rentable para mí. Claro, eso es lo primero de todo, porque al principio las empresas lo que querían era generar beneficios, hacer volumen, ¿no? Y yo quiero hacer mucha faena, sí, pero si cuanto más ladrillos pones, pierdes un céntimo por cada ladrillo, pues aquello no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues saber cada movimiento que haces, cómo te repercute en tu beneficio. Claro. Y eso es necesario, pues, organizarse, planificar, en fin. El método es muy sencillo, es muy Ujú. sencillo. Lo primero que hay que hacer es establecer una estrategia de a dónde quieres ir. Es decir, lo de siempre. Yo tengo un mapa y yo puedo ir donde quiera, pero si quiero ir allá, pues ¿por qué camino voy a ir? ¿Voy a dedicarme a hacer unifamiliares o reformas? ¿O voy a meterme en el tema hospitalario? ¿O Ujú. voy a hacer solamente obra industrial, naves industriales? Porque claro, cada una de estas diferentes subsegmentos pequeñitos tiene sus particularidades y todo es construcción, pero cada uno tiene su tecla. Claro. De cualquier manera, en todos hay que saber el momento en que tú empiezas a dar el paso, a dónde vas, con qué margen cuentas, qué vas a ganar, qué vas a perder, qué estructura tienes. Es Ujú. decir, lo primero es saber a dónde vas. Voy a hacer naves industriales, lo que sea, hospitalario, lo que sea. Entonces, lo siguiente que hay que hacer, hablando un poco de todo este tema, Ujú. es hacer un presupuesto. El presupuesto no es más que, la definición del presupuesto es más que la concreción de la estrategia. ¿Qué quiere decir? Que hay que cuantificar los pasos que tú quieres dar en la estrategia, cuantificarlos en números, en pesetas, en euros, en lo que sea, y saber cada proyecto que tú tienes, a dónde te lleva, Ujú. qué generas y qué no generas, con qué estructura vas a funcionar, qué te va a hacer falta y qué no te va a hacer falta. Ujú. Y una vez hecho ese presupuesto, hay que bajar a cada una de las obras y hacer el seguimiento del presupuesto. Y Ujú. de nada te sirve hacer el presupuesto y dejarlo encima de la mesa, hay que seguirlo. Claro. Esto, gano, no gano, cuánta gente utilizo, cuánta gente no utilizo, cómo funciona, gano el beneficio que quiero, no gano el beneficio que quiero. Y por supuesto, en estas empresas pequeñas de las que yo tengo más costumbre de estar, es fundamental
el ejercicio de hacer un flujo de caja y tener las cosas bien atadas. Primero, el criterio de la caja a corto es fundamental, siempre, es decir, cuánto dinero voy a tener mañana, pasado, el mes que viene, dentro de 2 meses, y tener una visión de 6 meses, un año, de qué es lo que me va a pasar a mí en mi caja. No cuánto voy a vender y tal y cual, en mi caja cómo funciona, ¿no? Claro. Esto es imprescindible, creo yo, vamos. Es muy interesante lo que nos acabas de contar. Creo que es un elemento clave a la hora del éxito de cualquier tipo de empresa. En este Sí. caso estamos hablando del sector de la construcción, la reforma, ¿no? Hay muchísima gente que se dedica a este tema, Sí. pero sí que sabe que tiene X dinero en el banco, pero muchas veces no sabe hasta cuándo va a estar ese dinero, Claro, porque luego vienen los claro. impuestos, Bueno, hay viene todo, que viene todo, invertir, viene todo. hay que invertir, hay que pagar los sueldos Claro, y todo esto, hay un despido. claro, Y todo, todas estas claro. cosas pueden llegar a hacer Mira, teclear una empresa, ¿no? yo A he conocido, derrumbar grandes empresas. grandes no lo sé, pero pequeñas desde luego, Ujú, porque las grandes, al tener más estructura y tener más gente, siempre tienen más defensa frente a estas cosas, pero ujú, las pequeñas tienen todos los problemas del mundo, y ujú, entre ellos es que yo necesito saber mañana con qué dispongo, qué no dispongo, etcétera, etcétera, etcétera. Y he ujú, conocido algún caso de una empresa que no era de la construcción, pero no importa, que unos chicos que iban fenomenal ujú. y de pronto del día a la noche están en suspensión de pagos. Del día a la noche no sabemos lo que nos ha pasado. Hombre, no sabemos, no, no nos hemos preocupado de tal, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas son imprescindibles, imprescindibles. Sí, es fundamental, ¿no? Estás hablando de chicos, pero a veces no tan chicos, Bueno, ¿no? chicos, Gente chicos, más hablo chicos adulta. porque yo tengo ya 70, entonces me parece que Ya, todo el mundo es más joven, ¿sabes? es verdad, nos Pero pasa eso todo pasa, de a todo, de medida todo, de todo. que pasa el Sí, tiempo, sí, sí, sí. nos pasa eso, ¿no? Que vemos las cosas ya no de lejos, es que lo vemos cerca y no sabemos ni cómo decirlo, ¿no? Por ese tipo de conversaciones, de tomar contacto con este tipo de situaciones, Sí, sí, sí. creo que es importante oír hablar de lo que me está pasando. ¿Qué Claro, me está pasando a mí? claro. Porque es que parece que fuera el único que me está pasando, ¿A qué va? ¿Qué pero va? es ¿Qué que va? le pasa a No, muchísima mucha gente. gente, mucha. La semana pasada mismo, creo que te lo comenté también, de otro empresario, pero este fue que voy a cerrar, o sea, tengo tanto trabajo, pero no me están pagando ahora mismo como venían pagando, ahora me han estirado a 180 días, tengo grandes proyectos para enfrentar, pero evidentemente no puedo seguir con esto. Y me estoy Pues, planteando inclusive salirme del sector. Una empresa que se supone que está facturando muy bien, pero eso se llama morir de éxito, ¿no? Me comentabas sí, alguna sí, vez. sí, sí, Era no sé, como, esto es. que Sí, tengo sí. mucho trabajo, pero realmente no está funcionando el Claro, negocio, eso ¿no? hay que ver con las herramientas que hay de sobra, herramientas de sobra que tienes alrededor tuyo y saber cada día qué es lo que pasa, cuál es mi periodo de cobro, cuál es mi periodo de pago, qué diferencia hay, me puedo financiar con el cliente, con el proveedor, con el banco, cómo hago. Y claro, eso es imprescindible. Una de las herramientas es el flujo de caja, pero hay otras muchas Claro, que te ayudan a saber lo que pasa. Es lo mismo que el señor que vendo mucho pero no gano dinero. ¿Por qué no gano dinero vendiendo tanto y tengo tantos proyectos y no hay manera de rascar aquí un duro? claro, Entonces, pues hay eso. que tener, por lo menos el líder del equipo tiene que tener querencia por la gestión, es imprescindible. No se puede uno ponerse a rodar sin saber a dónde está la derecha y dónde está la izquierda. Pero además no pasa porque no sean trabajadores, ¿verdad? Porque son muy No, 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 trabajadores claro, ese es el y problema. le echan muchas horas, Claro, claro, es que no es cuestión muchas de horas, horas. no es cuestión de horas, es cuestión de saber cuál es tu sitio en la organización y qué tienes que hacer. Claro. ¿Qué pasa? Que las empresas que vienen de una base más baja, o que empiezan de cero, y Ujú, el líder no es un hombre que tiene la formación suficiente o que no tiene la capacidad de darse cuenta de las cosas por sí mismo, que esto es una cosa normal, ujú. pues resulta que no echa en falta las herramientas de gestión. El problema, yo voy haciendo, vendo, hago, cobro, como, y parece que funcionó. Claro, Pero la realidad es que hace falta algunas otras cosas para afianzar que tú realmente estás haciendo las cosas como Dios manda, como toca, ¿sabes? claro que Entonces, sí. en ese sentido, por eso hablo que el liderazgo es fundamental. El líder es fundamental a la hora de Ujú, hacer cosas. Hay básicamente, dice por ahí los libros, 3 tipos de personas, ¿no? Las personas que desgraciadamente les cuesta aprender y nunca pueden aprender. Las personas que aprenden cuando se les enseña y las personas que no necesitan que se les enseñe para aprender. ujú. Entonces, este líder, que es el ideal del mundo mundial, claro, Claro. todo el mundo no es así, lo normal es aprender cuando El te talento enseñan. serían. Y entonces, lo que hay que hacer es intentar buscar en algún sitio otra visión, otra opinión,
una contrastación de lo que me pasa. Oye, mira, me pasa esto. Y Ujú. no sé por qué resulta que no hay manera de hacer las cosas. Yo, Claro, ¿cómo lo haces tú? Así, así, así. Pues esto es mejor, esto es peor. Esto es... claro. Qué bueno, qué bonito. Y para mí es tan interesante y quiero hablar de tantas cosas de este tema A porque ver, lo vivo y creo que se pueden aportar tantísimo. ¿Qué consejo le podrías dar tú a una persona que está inmerso, evidentemente tiene una empresa del sector de la construcción, podría ser Reformas, por ejemplo, que sí, creo que es una de las empresas que necesitan más auxilio, ¿no? En ese sentido. sí. Y ¿qué consejo le doy a una persona que está facturando, que está bien, pero que trabaja muchísimo y no termina de despegar? Pues, hombre, lo primero es, hay que cuantificar, lo primero, hay que ver dos cosas. ¿Cómo son los procesos que hace él? Los Ujú, procesos de decisión que tiene, ujú, cómo está involucrado en la gestión de esos procesos, ujú, y luego hay que cuantificar las cosas. ujú, Entonces, involucrarse en la gestión de los procesos es necesario, pero lo que no puede ser es no hacer la guía que hemos dicho al principio. Es ujú, decir, aprender a hacer, enseñar a hacer. Hay que enseñar a hacer y quitarse el trabajo de encima, quitarse el trabajo de las manos, para que no seas tú el que tenga que intervenir permanentemente en la toma de decisiones pequeñas que tu organización hace que no pueda avanzar. Entonces tú ujú, tienes que intentar eh, eliminar tu puesto de trabajo en ese sentido. Es decir, tú no puedes estar en todas partes, ujú. tienes que apoyarte en el equipo que tienes y delegar. ¿Eh? Aprender a delegar. Claro, aprender a delegar, motivar a la gente y aprender a delegar. ¿Para qué? Para que esa delegación te sirva para que tú puedas subir un escalón y liderar tu organización dirigiéndola hacia donde tú quieras. Claro. Ahí tendremos otro tema también, es cómo elijo a mi equipo, ¿verdad? Bueno, Y eso cómo creo los protocolos de actuación de cada uno de no, ellos, no es nada para fácil. luego aprender a delegar, ¿no? Porque tiene que haber toda una estructura. Aparte de todo lo que hemos hablado, es esto, ¿no? ¿A Claro, quién claro. elijo? Porque ahora mismo tenemos un problema real Sí, a la hora de sí, conseguir talento, es una realidad. Pero a ver, hay que seguro, tener una seguro, técnica y seguro. una forma de buscarla. No es, necesito un puesto de trabajo y salgo ahora y lo pongo en todos lados y lo que venga, venga y yo lo necesito ahora. No, no es tan fácil, no es tan fácil, porque tú tienes una organización que quieres que llegue a un sitio y la tienes estructurada o debes de tener una idea de cómo la quieres tener estructurada. Ya. Entonces, para cumplir, para que esa estructura sea rentable, porque si no al final te cargas de gente. Ayer o anteayer estuve hablando con Ujú, otra empresa que dice, no, yo es que gestiono de esta manera, no importa, pero para gestionar de esta manera tengo 11 personas en mi organización que tienen que controlar esta forma de gestión. Claro, al final de la corrida, claro, tú lo oyes se te ponen los pelos de ujú. punta, ¿no? ¿Y qué es Sí. lo que pasa? O sea, hay que saber qué es lo que quieres. Entonces, hay que contar con profesionales externos Ujú, que sin un costo elevado te ayuden a poder hacer tu estrategia. Si yo necesito gente, pero necesito gente para qué puesto, qué características tiene el sí, puesto, qué tiene que hacer este señor, cómo funciona. Mi organización es así, tiene que hablar con este, con el otro y con el tal, y tiene que conseguir estos resultados después de su gestión. Hay que apoyarse en las personas que te pueden ayudar porque nadie lo sabe todo, y menos en un mundo donde hay tanta especialización en todos los órdenes, ¿no? Entonces es muy sí. difícil que el líder sepa de todo. El líder tiene que liderar la organización, intentar hacer un equipo, intentar, muy importante, mm, acceder al cliente, poner al cliente en medio de la organización. Pero para eso necesita apoyarse en gente que le ayude. Un Y equipo. para hacer un equipo hace falta pues recursos humanos, temas financieros, temas de producción, organizativos, o sea, todo eso hace falta. Y él tiene que ser consciente de que eso es necesario en su casa, aunque a él le parezca que con su faena es suficiente. Error total. Claro. ¿Entiendes? Sí. Si queremos ser empresarios, tenemos que tener en cuenta esa ecuación, Claro, ¿vale? Y poco a poco ir claro, consiguiendo esos actores claro. que nos pueden ayudar Ayudar, a claro que sí, seguir claro que sí. creciendo, ¿no? A seguir avanzando en Claro. esa estrategia de crecimiento. Claro. Y luego, perdona que te corte, luego es cómo haces tú la faena, cómo motivas al equipo, cómo ayudas a la gente a que aquello funcione, cómo consigues que la gente se identifique con los objetivos de la empresa. Esto es un arte, esto no hay reglas Ujú, maravillosas que haces esto y funciona, no, esto es cada uno tiene su forma de hacer. Y el ujú, otro día hablaba con otro señor de aquí de tu casa y me decía, mira, al final del año, cuando llegue el verano, yo suelo contratar o suelo irme al extranjero a hacer una obra. ujú, Y me llevo a aquellas personas que son las que me gustan más, las que quiero premiar, con las que me siento más a gusto.
y me los llevo y entonces hacemos una obra allí porque tengo contactos y lo hacemos allí y esto sirve para que la gente se relaje, vea otro mundo, estamos en Francia, estamos aquí, estamos allá, y esto, pero esa gente es una especie de regalo. Premio. Claro, ¿qué hay que hacer? Porque tú sabes que el salario es una parte de la retribución total que te da la empresa. Una cosa es el salario y otra cosa es el reconocimiento de tu labor. Entonces, claro, el señor que tiene la gestión y la responsabilidad, el líder del equipo, tiene que saber reconocer el trabajo de cada uno. Y no basta a lo mejor con decir, mira, Pepito es el mejor y 2 palmaditas y esto está bien. A lo mejor hay que hacer una serie de cosas que realmente refleje que él está agradecido a su equipo por lo que ha hecho y que van a seguir trabajando. Esto es un Sí, arte, es sí. difícil. Que van a seguir aprendiendo, Claro, y que van a seguir. sentirse compensados con ese esfuerzo que hacen a favor del proyecto. El de jefe la me empresa. quiere, el jefe me quiere. Sí, me aprecia, ¿no? Aprecia mi trabajo. Claro, claro. El Yo soy sentir- importante para esta organización porque Ujú. me siento parte de la organización y me siento parte del grupo al 100%. Y yo creo que soy importante a la hora de trabajar con este hombre, ¿sabes? Qué bien. Las empresas están formadas por personas. Es que es lo fundamental, es lo fundamental. Personas motivadas, bien formadas. Mira, te leo, son te leo, fundamentales. si quieres, te leo. Claro, claro. Ayer salió en el periódico, en el documental este del País, este de páginas Salmón, bueno, lo Sí. que sea. Sale un señor que se llama José Antonio Jainaga. Este señor es el presidente de un grupo vasco que se llama Sidenor y parece que va a hacer va a intentar comprar Talgo. Talgo ha tenido problemas, el gobierno no ha querido que vinieran los señores de Hungría o de un país de fuera y este señor parece que está por la labor. Y te leo lo que él dice respecto a las empresas en general. Dice: la financiación empresarial es importante en un proyecto empresarial, pero Jainaga suele repetir que en las compañías hay un recurso que es aún más fundamental: las personas. Las personas. Dice, da importancia al tamaño de las empresas, pero le preocupa sobre todo el arraigo empresarial. Es decir, las personas, para un señor que sabe más que nosotros y que tiene mucha más experiencia, son lo fundamental de las empresas. Sin duda. Y es lo que mueve todo. Entonces esto Sin duda. hay que cuidar y tener cariño y no sé, Sí. trabajar con las personas. Valorar al equipo. Valorar el equipo y que el equipo se sienta valorado. Efectivamente, hacerle el centro de la organización. Y tú no intentar tener el protagonismo de lo que no debes de tener. No quieras arreglarlo todo tú, no quieras hacerlo todo tú, no quieras desde poner los ladrillos hasta hablar con el cliente, hasta tal, hasta cual, hasta no sé qué. Cada uno tiene que hacer su faena. Aprender a respetar esos procesos Y hacer... y a las personas que están liderando. Claro, y motivarlas, en fin, no es fácil. Por eso no es fácil, porque si no, pues claro que esto... Pues esto ha sido fácil, ¿no? Esto ha sido fácil, sí. Ha sido corto y fácil. La verdad que creo que hemos aportado unos cuantos puntos de vista interesantes para los oyentes. A ver si sirve para algo, muy bien. Seguro que sí. Me alegro muchísimo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido muy fácil, el tiempo nada, ya ves que ha sido un ratito y esto no cuesta nada. Estoy encantado de hablar contigo y de contarte las cosas que yo he visto en otros sitios, mi experiencia. Gracias, Emilio. Gracias a vosotros.